quien ya nos está acompañando, y también a la profesora Claudia Bastida y a la profesora Madeline Matabanchoy, que nos están acompañando también en este espacio. Entonces, bienvenidas y qué gusto saludarles. Y bueno, este escenario virtual es todo suyo. Bueno, muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo en nombre del campo organizacional. Quiero agradecer justamente la organización de este evento, al Comité de Bienestar, al Proyecto de Bienestar, a los estudiantes que hacen parte de este proyecto. Y evidentemente pues la participación también de la profesora María Fernanda como directora del proyecto de bienestar y como moderadora de este espacio del cual vamos a participar el día de hoy. Justamente dentro de esta organización, así tal cual nos lo han mencionado ustedes, vamos a iniciar contándoles un poco acerca de nuestro campo como tal. Y posteriormente tendremos algunos aportes de algunos de nuestros estudiantes que cursan actualmente este campo y finalizaremos con específicamente el aporte de nuestros egresados frente al trabajo que están realizando en campo específicamente. Entonces le voy a pedir el favor a Víctor que me colabore compartiendo la pantalla. Creo que ustedes tienen nuestra presentación para empezar de esta forma con nuestra socialización, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenos días para todos. Igualmente, buenos días. Presentar a las personas desde los cursos como de prácticas profesionales también. Ellas son, siguiente por favor, la profesora Claudia Bastidas, que nos acompaña el día de hoy, la profesora Madeline Matabanchoy y quienes habla la profesora Sonia Matabanchoy. Para empezar la presentación, entonces, quisiera empezar hablando acerca un poco de lo que es la organización. Siguiente, por favor. Y voy a referirme aquí a un concepto inicial acerca de qué es organización inicialmente. Para ello me permito citar a Shane en el 76, que si bien es cierto es un autor clásico que nos aporta mucho en la comprensión justamente de este concepto. Es muy importante entender que la organización justamente es esa coordinación de actividades donde las personas justamente intentan desarrollar algunas funciones con una finalidad y con un objetivo. Es importante referir que dentro del concepto de organización es necesario hablar de lo que es la función y la división del trabajo, pero también de unos elementos importantes como son la autoridad, la jerarquía y la responsabilidad. Ahora bien, esta definición llevada al concepto de la psicología organizacional nos permite trasladar, digamos, este concepto de organización que si nosotros lo notamos es bastante amplio. Generalmente cuando hablamos del campo organizacional lo asociamos un poco más con las empresas, ¿cierto? Y decimos psicología organizacional se ejecuta directamente en las empresas. Sin embargo, es muy necesario hacer una reflexión y por eso he traído la definición de organización para comprender específicamente que si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de psicología industrial y organizacional, nos referimos un poco más al concepto como tal de empresa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de otro tipo de aplicaciones dentro de la psicología organizacional y del trabajo, podemos empezar a entender, digamos, otros elementos muy importantes donde ya se abarca el concepto de organización como un concepto más amplio. Recordemos que la psicología organizacional, como se denominó inicialmente, tiene una función muy importante y es analizar y comprender ese comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, tanto en las funciones que las personas desempeñan como en el significado que esas organizaciones le otorgan a ese rol que desempeñan los trabajadores. En ese sentido, me quiero permitir brevemente hablar de, digamos, 5 aplicaciones que tenemos dentro del campo y que son muy necesarias visualizarlas porque dentro de la malla curricular ustedes las van a visualizar a nivel de los, digamos, de cada semestre. Les decía que la psicología industrial organizacional su centro específicamente es un proceso que muchos de ustedes conocen, que es la selección de personal. Entonces, digamos que específicamente
efectivamente la psicología organizacional surge con ese fin, ¿no? Enseñar, digamos, enseñar a aportar en cómo seleccionar a la persona ideal para poder ocupar un cargo específico. Encontramos aquí que la psicología industrial fue la primera, en su aparición se llamó industrial, pero en el paso histórico se denomina organizacional. Sin embargo, en el paso de industrial a organizacional, el proceso central que se desarrollaba es específicamente la selección de personal. Posteriormente, es importante añadirle a esa psicología industrial organizacional que se han dado o se dio, digamos, origen a muchos procesos importantes, como el proceso también de capacitación. Esos dos procesos, digamos, que han sido el centro de la psicología industrial organizacional. Encontramos aquí aportes importantes de autores, tanto desde la administración como desde la psicología. Recordemos que nosotros dialogamos bastante con otras profesiones, con otras disciplinas, y que, digamos, en nuestro centro específico es claramente comprender ese comportamiento de ese ser humano que trabaja. Sin embargo, nos nutrimos mucho de teorías administrativas que nos permiten comprender, digamos, cómo ese proceso del ser humano que trabaja se desarrolla en una organización. Es importante también tener en cuenta los aportes que nos brinda la psicología social organizacional. Digamos que autores importantes como John Riviere, como Leonardo Sbarstein nos hacen unos aportes muy valiosos frente a la comprensión específica de cómo entender o cómo ese ser humano que trabaja específicamente adapta esas normas colectivas dentro de esa organización. Digamos que desde esta mirada los roles, las jerarquías, digamos, se van a entender de una manera más especial y específicamente desde esta mirada, desde la psicología social organizacional, digamos, cómo el trabajo pasa a ser una faceta importante e indispensable en la vida del ser humano. Y específicamente nos damos cuenta que esta psicología del trabajo está, digamos, un poco más relacionada con la comprensión también, no solamente de un trabajo formal, sino también de un trabajo informal, donde empezamos a entender lo que significa, por ejemplo, para la persona trabajar. Elementos importantes como, por ejemplo, el significado del trabajo, la satisfacción laboral, otro tipo de variables, digamos, que no las habíamos venido estudiando anteriormente, pero que nos permiten específicamente tener en cuenta cómo se da esa identidad, digamos, con el trabajo y específicamente el centro, ese significado frente a esa tarea de lo que implica trabajar. Desde la psicología del talento humano encontramos que específicamente el centro es justamente el talento. Y el talento es entendido como esa capacidad, esa habilidad, ese conocimiento, esas actitudes que la persona tiene y que, digamos, las dona, por así decirlo, a la organización, pero que la organización tiene la responsabilidad de acogerlas, asumirlas y transformarlas en un colectivo, donde ese talento que es individual, pasa a ser colectivo. Digamos que dentro de los retos más bonitos que tiene la psicología del talento humano es permitir a través de procesos básicos como la selección del personal y procesos un poco más de desarrollo del talento humano, como el de formación, el de evaluación de desempeño y otros procesos, permitirle a la persona llegar, digamos, a desarrollar sus capacidades, a desarrollar sus habilidades, ponerlas al servicio del otro, claramente, pero también encontramos que es muy necesario que la organización reciba esos talentos, aporten esa formación de esos talentos y que convierta, digamos, esa capacidad individual, como le decía hace un momento, en una capacidad colectiva. Este es uno de los retos más grandes que tiene la psicología organizacional y más en el mundo actual en el que nos encontramos. Sabemos claramente que hoy por hoy, pues la OIT siempre ha venido trabajando desde el 86 casi acerca del concepto de trabajo digno, del trabajo decente. Sin embargo, sabemos que por, digamos, las condiciones sociales, económicas y demás, cada vez más se visualiza un trabajo más precario, donde efectivamente se reduce personal, donde efectivamente no hay una estabilidad laboral, donde no hay unos salarios dignos, donde no hay unas condiciones laborales humanas.
Sin embargo, creo yo que aquí esta psicología del trabajo y esta psicología del talento humano entran a jugar, digamos, un papel muy importante en resignificar el valor que tiene la persona dentro de una organización. Si antes, y claramente muchas corrientes teóricas hablan acerca de lo que implicaba el capital para la organización, pues nos damos cuenta que hoy con teorías, digamos, nuevas, importantes como la de, por ejemplo, la de la gestión del conocimiento, la del mismo capital intelectual, nos muestran que hoy el centro es la persona y que efectivamente la forma de lograr que una organización sea competitiva y que evidentemente pueda, digamos, visualizarse en otros escenarios es contar con sus capacidades y volver a ese ser humano que trabaja un socio estratégico de la organización. Si bien es cierto, hablar de un socio implica una persona, digamos, que aporta quizá económicamente en la consolidación de una organización. Sin embargo, la apuesta que hace la psicología del talento humano es mostrar que la persona puede ser el socio más íntimo de la organización partiendo de aquello que son sus capacidades, de aquello que son sus habilidades y sus talentos. Para finalizar, encontramos una aplicación muy interesante que es la de la psicología de la salud ocupacional. Autores representativos como Tetrick y Quick en el 2003 nos muestran cómo es tan necesario empezar a pensar en un contexto, digamos, de trabajo más humanizado, donde la salud y el bienestar deben ser prioridad para las organizaciones. Hoy, digamos, gracias a aportes interdisciplinarios de algo que se llama la salud ocupacional y que actualmente por norma la llamamos seguridad y salud en el trabajo, nos muestran claramente que la salud y la seguridad del trabajador son prioritarios en una organización. En ese caso, como la salud ocupacional es un campo interdisciplinario, ¿cuál sería el aporte de la psicología de la salud ocupacional? Encontramos específicamente que es un tema muy de gestión de un riesgo específicamente, que es el riesgo psicológico, donde específicamente nos damos condiciones de factores de riesgo. Es importante la posibilidad de poder gestionar ese tipo de riesgos con el fin de reducir accidentes, pero también y obviamente aportar al bienestar y a la salud del trabajador. Digamos que de estas aplicaciones la que actualmente un poco se está desarrollando más, teniendo en cuenta también en Colombia, si nosotros lo visualizamos, la normativa, la cual desde el Ministerio del Trabajo ha sido, digamos, a partir del 2008 un poco más constante frente al tema de la salud laboral, es esta de la psicología de la salud ocupacional, que si bien es cierto, digamos, ha configurado un reto para muchos de los psicólogos organizacionales empezar a abordar. Consideramos que es un reto muy importante y que estamos tratando de visualizarla en muchos de los proyectos y procesos que desarrollamos dentro de las organizaciones, pero también dentro de la academia como tal, en los cursos y en los proyectos de práctica que nosotros estamos desarrollando. Siguiente, por favor. ¿Qué procesos complementarios, nosotros hacemos adicionales a lo que tenemos dentro de la malla curricular, que ustedes bien lo pueden consultar en el PEP, frente a cuáles son los contenidos que nosotros desarrollamos en cada semestre? Encontramos, por ejemplo, que en el ciclo 1 ustedes van a evidenciar unos conceptos un poco más teóricos frente a las bases, digamos, de la psicología organizacional con cada una de sus aplicaciones. Posteriormente vamos a encontrar algunos de los procesos de administración del talento humano, donde está un poco más el tema de la selección, como bien les había dicho, y procesos de capacitación, de inducción y digamos que el contexto de la empresa familiar. ¿Por qué tenemos en cuenta este contexto? Recordemos que en Colombia la mayor parte de empresas que tenemos son familiares y que le aportan evidentemente, digamos, a la economía del país en empleo, obviamente, y en otras condiciones. Es por eso que nosotros, si visualizamos también en nuestro contexto regional, tenemos más de 33.000 empresas pequeñas y que son familiares. Entonces, evidentemente, en este primer ciclo empezamos a comprender cómo se gesta esa empresa familiar, qué ciclos lleva esa empresa familiar y qué tipos de empresas familiares tenemos en nuestra región.
En el ciclo 2 nosotros vamos, en el curso 2 nosotros vamos a evidenciar ya un poco más una psicología enfocada en la psicología de la salud ocupacional. Retomamos elementos importantes de salud laboral, calidad de vida laboral y bienestar laboral. Y aquí entendemos un poco más el contexto nacional de las empresas familiares. Entonces, aquí visualizamos ejemplos de grandes empresas, ya diré yo claramente empresas a gran escala, que nos han aportado en la consolidación de ese concepto de empresa familiar. Y en la organizacional 3 empezamos a mirar un poco más elementos de la psicología del trabajo, donde encontramos variables importantes como son el significado del trabajo, también muy asociado el compromiso laboral, la satisfacción laboral. Y digamos que en este ciclo 3 nosotros empezamos a entender un poco más la dinámica de la empresa familiar a nivel internacional. Entonces nosotros empezamos desde la 1, digamos, reconociendo ese proceso evolutivo que lleva esa empresa y creemos que el estudio, digamos, de este contexto en particular nos permite entender cuáles son como las fortalezas pero debilidades también en ese proceso de evolución que ha tenido la empresa familiar. ¿Qué procesos complementarios nosotros desarrollamos dentro de los cursos? Algo que pues todos conocemos que son los PRINCES. Generalmente nosotros para empezar nuestro proceso de diagnóstico en una organización nos unimos con el curso de medición y evaluación para poder empezar, digamos, a realizar ese proceso articulado. También realizamos, como en todos los otros cursos, la práctica académica organizacional, que generalmente la iniciamos en la organizacional 1 y la terminamos en la organizacional 3 en el mismo contexto, y a través del cual más adelante ustedes van a evidenciar dentro de las competencias que nos propone nuestro programa, cómo vamos desarrollando a partir de cada nivel esas competencias que se requieren. Y que efectivamente dentro de cada ciclo de la práctica vamos realizando un proceso inicial de diagnóstico, un proceso de evaluación como tal, y avanzamos hacia la intervención y al final pues verificamos, digamos, todos los aportes y oportunidades de mejora y aprendizaje que hayamos tenido en ese contexto. Este modelo de práctica académica, recordemos que, pues, digamos, está muy articulado también a la meta que tienen los proyectos de interacción social, no el alcance a esa lectura, en este caso, de los contextos organizacionales, los procesos de talento humano. Perdón, Marcela, ¿allí usted me escucha mejor? Marcela, ¿allí sí me escucha usted? Muchas gracias. Les decía que nosotros realizamos... Hola, profe, se le está cortando. Con mucho gusto. Les voy a pedir disculpas, voy a quitar mi cámara, por favor, para ver si esto nos ayuda un poquito con la conectividad, ¿vale? Bueno, les decía entonces, creo que nos quedamos en las visitas empresariales. Generalmente nosotros, digamos, dentro de cada semestre visitamos algunas de las empresas de nuestra región o invitamos a algunos de los emprendedores o empresarios a nuestra clase. Esto pues ¿con qué fin? Con el fin de que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia, pero que nosotros también podamos preguntar y conocer acerca de cómo se desarrolla realmente, digamos, en campo esa psicología organizacional y cómo a través de la mirada de los gerentes o de los jefes de talento humano, o sea, nosotros podemos ir complementando aquello de lo que vemos en nuestra malla curricular, pero también aquello de lo que nosotros podemos, digamos, ser partícipes mediante la información y dudas que puedan surgir. Hasta años pasados hemos estado desarrollando algunos cursos complementarios con el SENA. Hemos hecho esta alianza hace algunos años y la idea es que a quien pueda interesarle pueda inscribirse en cursos complementarios, en especial relacionados con salud ocupacional y específicamente con las bases, ¿no? Elementos muy importantes y generales que a veces pues, nos permiten enriquecerlo ya posteriormente en otro tipo de escenarios. Y lo último que hacemos como procesos complementarios es que tratamos de llevar algunas de las temáticas de clase a algunos escenarios diferentes, como por ejemplo la capacitación, desarrollar procesos de capacitación a poblaciones específicas,
apoyar, digamos, a la coordinación de prácticas en algunos escenarios, como preparar a los estudiantes que van a práctica para darles algunos elementos de selección, algunos elementos muy generales, porque sabemos que el proceso de selección es un proceso claramente complejo y que evidentemente para quien va a práctica tiene una implicación también emocional, bueno, actitudinal, etcétera. Entonces lo que hacemos es generalmente desde la psicología organizacional 1, donde vemos la temática, poderles aportar, digamos, con algunos elementos importantes para este proceso. Transversalmente desarrollamos talleres en pruebas organizacionales. Hacemos también en el curso 2 algo bien bonito, que es el tema de la pausa saludable, porque nos permite reconocer dentro de nosotros mismos también la necesidad de reconocer la salud dentro de nuestra tarea también. Y en la organizacional 3 generalmente desarrollamos un ejercicio que nos permite aportar al fortalecimiento de los equipos de trabajo. Sigamos, por favor. En la siguiente pregunta encontramos qué hace diferente o qué lo hace diferente de los otros campos. Siguiente, por favor. Hemos analizado con las compañeras, con los estudiantes, y vemos que si bien es cierto, digamos, nuestra necesidad o nuestro foco de estudio es entender esa relación ser humano-trabajo, entendemos que, digamos, más que diferenciarlo, creo que uno de los retos bien importantes es primero dar cuenta que tenemos una tarea fundamental, y es que necesitamos humanizar los centros de trabajo, porque efectivamente, dadas las condiciones actuales, bueno, todo lo que históricamente se ha evidenciado dentro del atributo trabajo, nos damos cuenta que tenemos una oportunidad muy grande, y creo que lo diferencia claramente es que necesitamos humanizar a ese centro de trabajo, pero entendido como ese nivel directivo, donde evidentemente es difícil a veces hacer dar cuenta que ese ser humano sí es importante, y que no es un ser humano al cual yo utilizo, sino que es un ser humano al que me aporta y el cual complementa su proyecto de vida mediante una dimensión importante que es la del trabajo. Entonces, ¿y por qué colocamos acá, digamos, como el contexto formal e informal? Porque si bien es cierto, de nuestra malla curricular estudiamos un poco más ese contexto formal, hemos reflexionado en este tiempo que es muy necesario poner la mirada frente a ese trabajador informal que no tiene ninguna prestación social, que no tiene un jefe, por ejemplo, pero que efectivamente está trabajando, y que es muy necesario entender qué está pasando con este ser humano, qué sucede a nivel de sus procesos psicológicos, tanto de ese nivel directivo, normal, digamos, como en lo informal, que lo invita y lo moviliza a trabajar, a participar de un tal que otro que es fundamental es que el talento, es decir, tenemos una clara invitación a desarrollar el talento. Desarrollar el talento implica todo un proceso, como bien lo hemos visualizado. Sin embargo, creo yo que es una apuesta muy importante. Hoy no podemos hablar, y muchos autores lo plantean, me quiero referir aquí al profesor Érico Rentería de la Universidad del Valle, quien viene trabajando fuertemente, quien ha trabajado sobre una variable bien importante que es el de empleabilidad. Muchas organizaciones hoy no podrían ofrecerle a ningún trabajador, si lo hablamos del empleo formal, digamos, como una estabilidad laboral. Sin embargo, lo que notamos es que específicamente un aporte muy valioso es el de poder generar en el trabajador específicamente habilidades, capacidades, a partir de las cuales, digamos, pueda participar en otro tipo de procesos, trabajar en otros lugares si es el caso, pero creo que sí tenemos una responsabilidad grande frente al desarrollo del talento humano. Una persona que ingresa a una organización, por el tiempo que fuese, no puede ser la misma cuando llega y cuando se va. Es una responsabilidad de nuestra área, específicamente el comprometernos con esa posibilidad de desarrollar esas capacidades. Y la última, creo yo, que es mostrar que el ser humano es el centro de la organización. Como les decía, pues para muchas organizaciones claramente la productividad es muy importante. Sin embargo, sabemos y entendemos desde nuestro campo que esa productividad, esa competitividad no puede desarrollarse sin ese ser humano que con sus habilidades, con su disposición,
pone al servicio, digamos, ese conocimiento, esas actitudes, capacidades, habilidades para que la organización pueda transformar esos productos, esos procesos ya en un bien que va a recibir un usuario, si es el caso. Entonces creo que aquí tenemos un reto muy grande, una oportunidad muy grande y es seguir mostrando que es muy necesario dignificar, digamos, resignificar el rol que ese ser humano tiene dentro de la organización. Bien, de esta medida le doy paso a la profesora Claudia, quien nos va a hablar acerca de las competencias. Profesora Claudia. Muchísimas gracias, profesora Sonia. Voy a abrir mi cámara. Si hay alguna situación que mi audio impida, me permiten, por favor, comentarlo para yo estar pendiente. Continuemos, por favor. Muchas gracias. Bien. Me permitiré entonces compartir la respuesta de esta pregunta, es ¿qué competencias se desarrollan en el campo? Siguiente, por favor. Bien, es importante mencionar que esta respuesta que les voy a comentar el día de hoy nace, ¿cierto?, de todo ese conocimiento del proyecto educativo del programa de psicología PEP, que nos comenta entonces que a partir de las competencias específicas de la profesión, pues vamos a identificar esa articulación y esa transversalidad con nuestros niveles, que es psicología organizacional 1, psicología organizacional 2 y psicología organizacional 3. Entonces me permitiré entonces iniciar por psicología organizacional 1, en el cual identificaremos dos competencias y es el diseño de planes, programas y proyectos acordes al contexto y el conocimiento y evaluación del contexto. Bien lo decía la profesora Nisita, en esta primera competencia, ¿cierto? Podemos identificar entonces todo ese conocimiento de esas necesidades que la organización tiene, de las potencialidades que la organización tiene, y este conocimiento entonces nos permitirá tener unos objetivos claros, unos indicadores no propios para la generación de programas, de los proyectos que nosotros podamos tener o contar a partir de ese conocer el contexto en el cual pues nosotros vamos a trabajar. Y se articulan, como ustedes pues bien lo han escuchado, en estas dos competencias. Continuando, pues podemos encontrar en psicología organizacional 2, de igual manera, dos competencias que se articulan y que son transversales en el proceso, y es la intervención en coherencia con la evaluación y el diseño, y la expresión, difusión, retroalimentación y socialización de conocimiento, experiencias y desempeños. Entonces, ¿cuál es la intención en este punto, ¿no? Y es justamente teniendo presente todo ese conocimiento y esa evaluación del contexto que hemos generado en Psicología Organizacional 1, pues hacer esos procesos de intervención, teniendo presente esas potencialidades, esas necesidades, pues que la organización nos da a conocer. Y asimismo, pues tener la oportunidad a partir de nuestra competencia de hacer esa expresión, esa difusión, esa comunicación, socialización de todos nuestros procesos desarrollados, de todos los resultados encontrados, de nuestras experiencias y desempeños que se han generado en este proceso que hemos hecho de intervención, seguimiento y que se articulan también desde nuestro proceso de conocimiento y evaluación del contexto. Continuemos, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Y vamos a identificar entonces que en Psicología Organizacional 3 contamos de igual manera con dos competencias. Una de ellas es el desarrollo de procesos investigativos y seguimiento y evaluación de procesos y resultados. Es necesario mencionar que en cuanto al proceso de desarrollos investigativos, pues tenemos muy presente, ¿no?, que la medición y evaluación psicológica es transversal en nuestros procesos de igual manera. Desde el momento 1, desde nuestro primer nivel, pues hacemos esta articulación a partir de estos diagnósticos con un proceso estructurado, organizado, propio de la medición y evaluación psicológica, que a el punto de Psicología Organizacional 3, pues nos permite hacer toda esta gestión de estos procesos investigativos, establecer estos procesos investigativos y de igual manera hacer un seguimiento y una evaluación de todos estos impactos, de los indicadores, de los resultados que nosotros hemos podido encontrar a partir de todo el proceso que hemos llevado a cabo. Bien lo decía la profesora Sonia, ¿no? Nos articulamos, por ejemplo, con nuestra práctica
práctica académica desde Psicología de las Organizaciones 1, en hacer el reconocimiento del contexto, posteriormente en hacer el proceso de intervención y al finalizar el proceso de seguimiento y evaluación de los procesos y los resultados que hemos encontrado. Entonces, como ustedes pueden identificar, los niveles se articulan a las competencias y lo que vamos a desarrollar justamente a partir de nuestros niveles son las competencias que hemos identificado como específicas de la profesión en nuestro proyecto educativo del programa de psicología. Pues con esto termino y le doy paso a la profesora Madeline para que ella nos comente un poquito del perfil. Muchas gracias. Gracias, profe Clau. Víctor, por favor, seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí voy a responder dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el perfil de salida del estudiante al cursar los 3 niveles del campo? Siguiente, por favor. Listo. Nosotros en esta diapositiva quisimos, digamos, retomar ya lo que mencionó tanto la profe Sonia como la profe Clau, y vemos que es importante, 1, las competencias del saber y 2, las competencias del ser. Me permito iniciar con las competencias del conocer. Al finalizar ya en su 8º semestre, ustedes conocerán a grandes rasgos lo relacionado con procesos de administración y desarrollo del talento humano. ¿Qué quiere decir esto? Retomo las palabras ya mencionadas anteriormente respecto a la selección, inducción, contratación, formación, que es vital en las empresas y organizaciones este apartado. Hago el énfasis de que es organizaciones porque no solamente se ve la necesidad y la importancia de promover estos procesos en las empresas, tanto familiares, pequeñas o grandes, sino también, por ejemplo, en instituciones educativas, instituciones de salud, que es vital y así nosotros hemos visto la necesidad de articularnos y que ustedes ya lo pueden ver y visualizar en los procesos de práctica profesional ya en su 9º semestre. Lo segundo es la evaluación de los procesos organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tendrán una visión amplia de cómo se transversaliza todo lo relacionado con la psicología de las organizaciones dentro y cuáles las necesidades evidentes, y a partir de esa evaluación precisa y justa de diferentes herramientas y estrategias, hacer el diseño y la ejecución de planes y programas que aporten ya sea a la adquisición del talento humano o al recurso del talento humano como tal. Y por último, si bien es cierto, es riguroso en el campo los procesos investigativos, que no solo se enfoquen a realizar lo que son desde la visión del trabajo formal, sino también hemos visto la necesidad de seguir promoviendo lo que es la visión del trabajo informal. Y además de que estamos en un contexto agrario en el cual se requiere, y hay la gran necesidad, como lo refiere la OIT, de seguir trabajando estos procesos desde la psicología organizacional al fortalecer a las necesidades de nuestra región. Siguiente, por favor. Ahora bien, me voy a permitir hablar de lo que son las competencias en el ser. Y aquí hemos visto, si no estoy mal, 5 competencias más importantes. ¿Por qué hablamos de responsabilidad social? Si bien es cierto y retomo palabras de la profe Sonia, hablamos de la importancia de empezar a promover lo que es la humanización en el trabajo como tal, y así también cumpliendo un aspecto misional de la universidad, que es la interacción social. Aquí hago un énfasis y es que no es solamente, o cuando hablamos de lo que es la interacción social, lo relacionado con mi rol y aportar a la comunidad, sino también que la comunidad me pueda aportar a mí y en ese diálogo bidireccional empezar a construir saberes y conocimientos de forma conjunta. Seguido a esto, es el gran aporte que nosotros tenemos desde la universidad, tanto a las empresas grandes, sino también a las empresas familiares, que hemos visto que en su mayoría es en donde prima aquí en el contexto regional. Y por sobre todo, tener en nuestra visión el promover y el trabajar lo relacionado con la calidad de vida laboral, que en lo aspecto personal ha sido un tema que a mí, digamos que me ha apasionado. Lo seguido, ustedes ya, si no estoy mal, en 5º semestre realizaron la revisión de lo que es la ética, la disciplina de psicólogo. Pero si bien es cierto, también hay que contextualizarla a la ética en las organizaciones. Por ejemplo, los principios éticos de beneficencia,
de veracidad, cómo empiezan a ser transversales frente al trabajo que realizan nuestros colaboradores. Me permito dar un ejemplo. Hablábamos de ética con respecto a la veracidad, de la importancia de dar a conocer información real de los procesos que yo estoy ofreciendo tanto a mis clientes, pero también cómo yo capacito a mis colaboradores con respecto a la información que tal vez puede ser falsa. Y eso me he identificado en muchas ocasiones y he escuchado de algunas personas que refieren, es que en mi empresa a mí me obligan a decir esto de este producto, digamos que es la maravilla, pero realmente no lo es así. Y entonces empieza aquí a hacer una mirada y una articulación, bueno, de mi ética personal como colaborador, de mis valores y principios, pero también cómo los valores y principios de la empresa empieza a generar también un aspecto de discusión. Y entonces aquí empezamos a hacer reflexiones frente a cómo empezamos a promover también la ética en las organizaciones. Es bien importante que, por ejemplo, principios de beneficencia, tanto para clientes, pero también para los mismos colaboradores que están en la empresa. Me permito la siguiente, que es lo respecto a la flexibilidad, y aquí hablamos de una flexibilidad en sentido de contextualizarnos a los diferentes escenarios. Si bien es cierto, hablamos de trabajo formal como las empresas, organizaciones, también hay que entablar comunicaciones desde el trabajo informal. Me doy un claro ejemplo, y hablando y articulándolo con lo que es la psicología de la salud ocupacional. ¿Qué ha pasado con nuestros artesanos en el carnaval? En muchas ocasiones, digamos, hay que la necesidad de formalizar este tipo de trabajo, pero también nosotros he escuchado en muchas ocasiones que hay implicaciones a su salud frente a este escenario cultural. Entonces, ¿en dónde está nuestra responsabilidad social? ¿En dónde está también este pensamiento crítico de listo? Hay la necesidad evidente de seguir haciendo aportes necesarios también a la región y de que este es un proceso que hay que dar a conocer. Y por último, claro y evidentemente, el trabajo interdisciplinar. Nos hemos aprendido que el articularnos con diferentes miradas y disciplinas permite que nuestros resultados y proyectos generen mayor impacto. Ahora bien, vamos con la siguiente pregunta, Víctor, y es, ¿qué ofrece el campo, exacto, a nivel profesional? Listo. Me voy a permitir retomar. Siguiente, por favor. Lo que se refiere en el P. ¿Cuál es el perfil de egreso del estudiante ya al finalizar su pregrado? Y es que el psicólogo, cuando ya ha abordado lo relacionado con los 3 niveles de formación hasta octavo semestre y articulado a práctica profesional, propone y ejecuta y hace seguimiento de programas de evaluación y de intervención en procesos organizacionales que requieren la aplicación de la psicología. Además, cuenta con capacidades conceptuales, sociales y personales para asumir las responsabilidades como parte de la estructura de una organización, como asesor o como consultor. Siguiente, por favor. Y me voy a permitir ahondar un poquito más en la pregunta, y es en dónde yo puedo articularme a realizar mi trabajo. Y bueno, nosotros aquí traemos algunos ejemplos de lo que hemos podido evidenciar de nuestros egresados, y es el trabajar en pequeñas y grandes empresas, así como nos lo van a presentar nuestros psicólogos egresados a continuación. También el ser jefe de talento humano o también auxiliar del mismo, coordinar o ser auxiliar de áreas de desarrollo y bienestar laboral, además de, bueno, si ya se cuenta con un posgrado, realizar lo que es la coordinación de lo que es salud y seguridad en el trabajo, trabajar, no solamente proyectarnos en empresas, sino también en instituciones educativas, en instituciones de salud. Y por último, liderar procesos investigativos, que esto nos parece que es el corazón del campo, y es que hay la necesidad de seguir fortaleciendo y posicionando lo que son los diferentes temas. Les doy un ejemplo, lo relacionado con trabajo decente. La OIT menciona que este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de aquí a muchos años. Entonces, ¿cómo empezamos a realizar diferentes investigaciones en torno a este tema y a posicionarlas y contextualizarlas a las necesidades de nuestra región? Siendo nomás, muchísimas gracias. Que sí, vamos justos en el tiempo. Sí.
Sí, bueno, les agradezco mucho a mis compañeros por su... Perdón, les agradezco mucho a mis compañeras por su intervención. Le pido por favor a Víctor colaborarme con un corto video que han preparado algunos de los estudiantes de séptimo semestre para ustedes. Entonces les pido por favor que lo escuchemos con atención y posteriormente le vamos a dar paso ya a nuestros egresados para que nos puedan contar su experiencia. Y de hecho, profe Mafecita, veía que en los comentarios hay una pregunta. No sé si las preguntas van al final, usted me dirá. Si usted gusta poder ir contestando, no habrá ningún inconveniente. Bueno, creo que veo una pregunta de Carolina. Montero. Carolina, gracias, Montero. Dice, profes, ¿dónde serían los lugares de práctica en este campo? Bueno, si me permiten, compañeras, nosotros actualmente tenemos algunos proyectos. Está el hospital infantil, donde tenemos justamente, y la organizacional le llamamos, y en este proyecto se trabaja justamente desde la psicología de la salud ocupacional, integrando los ejes de riesgo psicosocial, pero también se trabaja desde la psicología de la salud. Digamos que esos son como los dos ejes que tenemos en hospital infantil. Dentro del proyecto de laboratorios de psicología también tenemos, digamos, el campo organizacional, y desde allí trabajamos con un eje bien importante que es el de psicología de la salud ocupacional, pero también gestión del talento humano, donde estamos trabajando todo el tema de empresas familiares y estamos creando toda una línea para poder apoyar al microempresario independiente en todo el desarrollo de su emprendimiento. Encontramos también en el proyecto de Hispanoamérica, donde se trabaja desde la psicología de la salud ocupacional y desde la gestión del talento humano, específicamente en riesgo psicosocial, y se está trabajando desde la GTH, el montaje, digamos, de procesos como son plataforma estratégica, donde está misión, visión, valores, el proceso de selección de personal, capacitación, evaluación de desempeño. El siguiente proyecto es en la clínica Corpo Salud, gracias. En Corpo Salud tenemos también los ejes de humanización del servicio, está todo el componente de psicología, el campo, perdón, de la psicología de la salud y la psicología organizacional. Aquí nosotros trabajamos desde riesgos laborales, riesgo psicosocial, trabajamos pausas activas y dentro de la GTH trabajamos selección de personal, capacitación, clima organizacional, inducción y todos, digamos, transversalizados por un eje que es humanización de servicio. En Transipiales también tenemos el proyecto, nuestro proyecto articula la psicología comunitaria, la psicología de la salud y la psicología organizacional. Y en los tres, digamos, se aborda específicamente organización saludable. Desde GTH se trabaja selección de personal, capacitación, inducción y reinducción y evaluación de desempeño. Y desde la psicología comunitaria, el profesor Alvarito está trabajando una propuesta frente al tema de cómo consolidar, digamos, a Transipiales como una comunidad. Entonces, desde los valores, por ejemplo, es como el trabajo fuerte que se está desarrollando. Esos serían los proyectos. No sé, compañera, si me falta alguno. El campanero, me falta. El campanero, desde el proyecto de campanero, si bien sabemos, es una institución educativa donde se está trabajando la profesora María Fernanda, la profesora Madeline hacen parte de este proyecto, y en este proyecto trabajamos un componente bonito de estrés laboral, justamente, ¿no? Entonces, refiriéndonos al campo específicamente. Y aquí lo que se está trabajando es la mirada de la psicología de la salud ocupacional. Específicamente se está tratando de intervenir sobre los factores de riesgo psicosocial, pero específicamente sobre el estrés laboral. Creo que esos son los proyectos. No sé, profe Mafecita, compañera, si me falta alguno, pero creo que ahí están todos. Hola a todos. Tengo el gusto de presentarles a 4 de mis estudiantes que el día de hoy han preparado un video para contarles un poco cuál es la experiencia con el campo organizacional. Ellas son Karen Ayala, Tatiana Mesa, Ana María Sacanambuy y Yoraldi Villota. Les pido por favor las escuchemos con atención. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karen Ayala y el día de hoy tengo la oportunidad de contarles por qué elegí el campo organizacional. Tuve un acercamiento con este desde los primeros semestres debido a un congreso, y aunque tal vez, como muchos, entré con la idea de enfocarme en el campo clínico, desde ese momento he descubierto que en el campo organizacional es aquel en el cual quiero desempeñarme.
puesto que cada día que curso y aprendo sobre esto, estoy más segura de que quiero estar y aportar de la manera más humana a una empresa, contribuyendo al bienestar colectivo de la organización como tal y a un bienestar individual de cada trabajador. Finalizo diciendo que si ustedes deciden irse por este campo, espero que sientan la misma felicidad y pasión que yo siento al cursarlo, porque de verdad que ha sido una experiencia que ha llenado mi corazón. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre mi experiencia cursando el campo organizacional. Primero quiero destacar el papel muy importante que ha tenido la investigación dentro de este campo, sobre todo en las áreas de talento humano de las organizaciones de nuestra región. Es por eso que siento mucha satisfacción al cursar este campo debido al enfoque práctico que, a pesar de ser una materia teórica, nos ha brindado la posibilidad de acercarnos a procesos de talento humano desde las aulas de clase y en esta ocasión desde la virtualidad. Es por eso que quiero destacar el papel de las docentes a cargo de la materia, debido a que nos han aportado muchísimo a la visión amplia que tiene la psicología organizacional y los procesos de humanización en las organizaciones. Buenos días, compañeros y compañeras de quinto semestre del programa de psicología. Mi nombre es Yoraldi Villota y les compartiré una de las muchas cosas que he aprendido en el curso de la psicología organizacional. Y es que nosotros como psicólogos organizacionales ayudamos a humanizar el trabajo. No solo vemos por la contratación de las personas y el reclutamiento de ellas, sino también para ayudar a potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. Porque muchas veces se tiende a considerar a los trabajadores como máquinas, cuando son seres humanos que también se cansan, tienen familia, sentimientos. Y aquí entramos nosotros, para hacer que estos espacios de trabajo sean amenos, donde se les brinde las herramientas necesarias y el apoyo para que realicen su labor y se sientan a gusto con lo que hacen y no sea una obligación estresante y que por lo contrario se sientan motivados y parte de la organización. Muchas gracias, cuídense y cuiden mucho de sus seres queridos. Hola chicos, mi nombre es Tatiana Mesa y en esta oportunidad se me ha brindado este espacio para poder compartir con ustedes mi experiencia dentro del campo organizacional. Quiero contarles que inicialmente yo no estaba cursando este campo, sin embargo mi motivación surgió a raíz de lo que percibí de mis compañeros. Los veía muy entusiasmados y muy seguros de estar entre este campo, entonces yo también quise hacer parte del mismo. Adicionalmente también tuve la posibilidad de hablar con una docente quien me instruyó más a fondo acerca de todo lo que conllevaba el campo organizacional. Decidí cursarla como asistente y la experiencia a lo largo de todo este proceso me parece que ha sido muy bonita y ha cumplido con todas mis expectativas. Empezando porque los docentes son personas muy entregadas a su labor, entonces esto hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más fácil y más bonito, más eficaz. Pues ya no está solo a la disposición de los docentes por enseñar, sino también nuestra disposición como estudiantes por aprender. También me parece que a lo largo de todo esto se da un proceso de mucha exploración, debido a que solo quienes tenemos la posibilidad de ahondar dentro de este campo, nos damos cuenta de que no se limita a ciertas funciones desempeñadas dentro del área de talento humano, sino que va más allá de eso. Siento que el psicólogo organizacional desempeña su rol dentro de todo lo que le compete a la empresa. Entonces no es solo generar bienestar a nivel organizacional, sino también generarlo dentro de cada persona que hace parte de la misma. Espero que su experiencia a lo largo de este campo, si ya deciden cursarla, sea muy fructífera y tenga muchos buenos resultados. En realidad no se van a arrepentir porque es un proceso muy bonito en el que se va a generar mucho aprendizaje casi que a diario. Espero que se disfruten mucho de todo este proceso y de que en realidad sientan que sirvió de mucho el ser psicólogos para desempeñar de una buena manera su rol. Muchas gracias. Gracias, profe Claudita. De este modo, profe Mafecita, damos paso a nuestros egresados. No sé si usted los presenta o usted me dirá, profe.
Si gusta presentarlos, profe, no hay ningún inconveniente. No, yo no, profe, usted. Con mucho gusto. Hola, Bueno, pues buenos días. Entonces, Jorgito, pues buenos días. ¿Cómo ha estado? Qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, pues una de las intenciones de poder tener esta conversación es que nos pueda contar acerca de su experiencia en el campo organizacional. Quiero contarles, Jorge es uno de nuestros egresados ya hace algunos cuantos años, sí, más o menos sí. Pues no lo voy a mencionar así tan claramente porque eso quiere decir que nosotros ya también vamos avanzando. Jorge ha egresado hace un tiempo y ha estado trabajando toda su parte profesional desde lo organizacional. Entonces, bienvenido. Y bueno, quisiéramos conocer cómo ha sido todo este trayecto de estos 5 años trabajando en lo organizacional. Jorge ha trabajado en diferentes ciudades, ha estado trabajando en diferentes empresas y creo que este es un ejercicio bastante interesante para poder contarles a nuestros estudiantes qué es lo que nos espera si nosotros nos vamos por el área y por el campo organizacional por fuera de lo académico. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Jorgito. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Qué chévere volverlas a ver, no las veía hace mucho. Gracias por la invitación, pues qué chévere volver a estos espacios y recordar un poco la universidad. Entonces, sí, la idea es poderles hablar un poquito. No sé, profe, si presento, hice como unos Sí, pocos slides sí, gracias, Jorge. y quería comentarles. ¿Todos me escuchan bien? Sí, le estamos escuchando perfectamente. ¿Y los estudiantes también? Sí, también nos confirman. El chat que estén activos. Bueno, súper. Listo, bueno, les vengo a contar un poquito sobre el tema de psicología organizacional. Llevo 5 años trabajando en el área. La última empresa en la que estuve es una empresa de 20.000 trabajadores a nivel nacional. Es una multinacional que es suiza. Y pues realmente tuve la oportunidad de tener varios cargos y trabajar en diferentes ciudades, lo que hace que uno de cierta manera pues amplíe un poco más el tema del trabajo. Dentro de la psicología organizacional es muy importante que ustedes tengan en cuenta, aquí traje las revoluciones industriales porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que a medida que va cambiando el mundo, van cambiando las empresas y nuestro rol va a ir cambiando. Entonces pasamos de las 2 revoluciones, pues en donde lo importante inicialmente solo era pagar la nómina, controlar horarios, ahora hablar de un tema ya que tiene que ver con el tema de bienestar, donde se hizo importante pensar en la salud de los trabajadores, en medir el clima, en ver qué acciones se pueden realizar. Y tenemos una nueva era, que es la era digital, en donde ya empezamos a hablar, bueno, y el COVID ayudó a acelerar eso. El COVID, de cierta manera, de sus aspectos positivos, es que hizo acelerar a las empresas de Colombia o las que tenían presencia acá, acelerar 5 o 10 años su proceso de cambio, en donde miramos que ya empezó la ciberfísica, la robótica, el mundo digital, y miramos que se empezó a hablar de home office. El home office y el teletrabajo existen hace mucho, sino que aquí en Colombia no se había implementado porque todavía tenemos un poco el sistema de líderes en donde les gusta la supervisión, creen que el trabajador más productivo es el que está sentado todo el día, el que no habla, el que está de 8 llega a las 8 en punto, se va a las 6 de la tarde, pero esto se ha venido cambiando y esto ha hecho que nuestro rol cambie dentro de los programas que nosotros hacemos. Se empezó a hablar ahora de un programa de bienestar remoto en donde se incluye la familia. Ya no solo nos importa el trabajador, sino su familia en la casa y que desde lo que nosotros hacemos, lo que podemos crear, podemos generar un impacto tanto en el trabajador como en la familia. Ya tenemos procesos de selección completamente digitales, todos los procesos que se realizan desde la entrevista, las pruebas, todo el proceso que se quiera realizar, incluso se hacen ya entrevistas grupales virtuales, assessments virtuales. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta esto porque nos vamos a enfrentar con empresas que posiblemente van a estar en este proceso en donde todavía se utiliza papel y lápiz, donde el contacto humano todavía es importante, hablándolo a nivel presencial, pero también tenemos empresas en donde ya todo es digital. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si tenemos opciones de salir, incluso no solo de
de Pasto, sino también a otros países, vamos a encontrar este tipo de empresas. En ese caso, nuestro rol ha cambiado en las empresas, sobre todo pues en las multinacionales, y la gestión del mejor talento a nivel de lo que se llama selección de personal, clima, evaluación de desempeño, bienestar, HCE, hace que necesitemos un manejo de herramientas digitales. Ya el psicólogo no basta con tener conocimientos, sino es necesario que tenga un manejo de herramientas digitales. Herramientas que le permitan hacer estos procesos de una manera más efectiva y productiva para que podamos poder competir con otros profesionales. Algo que nos está pasando y que es muy triste, que encontramos en empresas, y es que nos estamos dejando ganar de administradores y de ingenieros. Entonces ya vemos que nuestro rol, que era netamente de un psicólogo, ahora lo realiza ya tranquilamente un ingeniero, un administrador. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado un poco atrás y no hemos experimentado en el tema digital y en el tema de habilidades numéricas. Creemos que la parte numérica no es importante, pero realmente créanme que es muy importante, porque ustedes van a manejar KPIs o indicadores, van a manejar presupuestos, van a manejar cronogramas. Entonces, cuando ustedes ven un presupuesto que no es 1 millón ni 10 millones, sino que se habla de más de 100 millones y que uno no lo sepa administrar, no lo sepa proyectar, no sepa ahorrar, no le gusta el tema numérico, entonces, claro, un ingeniero industrial sí tiene toda esa habilidad y hace que nosotros, por esta situación, pues tengamos inconvenientes o nos quedemos atrás. También es muy importante que en nuestros contextos laborales organizacionales va a haber una integración interdisciplinar. Entonces, en esta integración, lo que nosotros vamos a encontrar es que posiblemente nuestro jefe va a ser comunicador social, va a ser ingeniero, va a ser abogado, y no le va a importar el tema de bienestar. Y ahí está nuestro reto, cómo nosotros conectamos, cómo hacemos para que nosotros, sin olvidar lo que somos, nos conectamos con esta persona y logramos cosas. Lo que nosotros realizamos, o lo que yo me he encargado de hacer, es cómo jugar con estas estadísticas que son tan importantes a través de las herramientas digitales, cómo le puedo mostrar a personas que no son psicólogos la importancia de seguir gestionando el mejor talento, y que el tema de pagar la nómina ya pasó de moda. O sea, pagar la nómina está bien, toca hacerlo, pero ya no es el foco. El foco es un tema de innovación digital, en donde podamos generar más acciones para nuestros trabajadores. Listo, y hablamos de unas competencias del psicólogo organizacional que realmente yo las he visto y que son muy importantes ahorita en este contexto. Entonces hablamos de unas soft skills o de unas hard skills, en donde las soft skills hablamos de que la persona o el psicólogo ya es hora de que pueda hacer planeación estratégica, que pueda mirar los recursos que tiene, que pueda proyectar dinero, que pueda manejar y que pueda generar un cronograma de trabajo teniendo en cuenta todos estos elementos. No necesitas un ingeniero, no necesitas un administrador, tú también lo puedes hacer, y ese es un valor agregado que tú le vas a empezar a dar a las empresas. Obviamente el tema de comunicación asertiva y efectiva, teniendo en cuenta los procesos humanos y los procesos de comunicación, cómo haces desde la lectura de la cultura organizacional, cómo haces para que las personas se conecten con lo que tú quieres realizar y que también la directiva te lo apruebe, ¿no? Porque tú te sientas con el director financiero 5 minutos y durante 5 minutos te puedes activar, necesitas que te apruebe un programa o una actividad que puede costarte 50 millones, 100 millones, 200 millones a la empresa. ¿Cómo haces para que tú en esos 5 minutos te comuniques de manera efectiva y asertiva, dependiendo de lo que tú necesites, y la idea es que tú lo logres? Es muy importante la capacidad de análisis y que tomes decisiones. Necesitamos que los psicólogos se empoderen en las organizaciones, que tengan una capacidad de análisis bastante importante a nivel numérico, principalmente por la experiencia que yo he tenido, para que podamos resaltar en la compañía y pues podamos realizar las actividades. Es muy importante la organización. Ahora el tema de productividad es completamente importante, pero una productividad vista en donde la persona pueda realizar mejor sus procesos, pueda optimizarlos, pueda cambiarlos. Es importante que dentro de lo que ustedes lleguen a hacer tengan esa capacidad para no hacer lo que les toca, lo que les digan, sino mirar cómo ustedes innovan y cómo mejoran sus procesos para que puedan generar mejores resultados y les quede tiempo, porque dentro de todo el contexto organizacional van a tener cosas que no les van a gustar, van a tener cosas operativas, pero también cosas que necesitan sacarle tiempo, y que si ustedes no son productivos, pues obviamente van a perder esa posibilidad para crear, innovar y cambiar
tener nuevos procesos. Y constantemente la adaptación al cambio. Las empresas, si bien tienen una cultura, cambian, sobre todo las empresas que son tan grandes, tienen un área, luego la dividen en dos, luego son 3 áreas, luego vuelven y es una, entonces constantemente ustedes se van a estar enfrentando a cambios y es muy importante desarrollar. Y dentro de las competencias técnicas es muy importante el manejo de Excel, algo que me ha ayudado bastante y que me ha tocado realmente aprender con tutoriales de YouTube y preguntándole a mis compañeros es el tema de Excel. Es muy importante que ustedes puedan montar una tabla dinámica y que en 5 minutos puedan generar un informe. ¿Por qué? Porque los directores van a ese ritmo. Un director no les va a esperar que ustedes se demoren todo un día o que se demoren 4 horas haciendo un informe. O sea, ustedes necesitan tener la tabulación de datos, empezar a hacer análisis y mostrarles a generar informes en tiempo real, ya sean tablas dinámicas, gráficos dinámicos o lo que ustedes realicen. Entonces es muy importante el manejo de Excel y no solo para los psicólogos, sino para todas las carreras en general. Dentro de manejo de herramientas digitales para medir potencial, para comunicarse, para implementar, es muy importante que ustedes sean digitales porque eso es lo que va a mandar. Y después del COVID, obviamente las empresas han cambiado su forma, han visto los ahorros que tienen mientras las personas trabajan desde home office y obviamente ustedes van a tener que cambiar la forma de pensar y cómo innovar, cómo crear. Y es muy importante que se vayan familiarizando con el dominio de inglés. Las empresas que son multinacionales, tranquilamente a uno le puede llegar un correo en donde te lo escribió o una persona de otro país y tienes que contestarle y bueno, el traductor uno se apoya, pero realmente pues la idea es que ustedes vayan estudiando y que vayan dominando esto. Dentro de la experiencia que yo he tenido, yo creo que es muy importante que ustedes ahorita piensen, van a recibir mucha información, pero más allá del conocimiento y la parte cognitiva es muy importante la emoción. En las empresas, el enfocarse en la actualidad de las emociones ha hecho que se tomen nuevas directrices y se vuelva a tomar y se piense en el ser humano como un ser que es emocional y que a pesar de que piense y que es productivo, también que siente. Entonces aquí es muy importante que ustedes piensen en cuál es su propósito. El propósito es algo que te permite ayudar desde lo que conoces, desde lo que vas a aprender, cómo puedes conectar con los demás y cómo puedes dar lo mejor de ti, sabiendo que esto es lo que te gusta. Yo quiero que ustedes piensen ahora en la tarde o bueno, cuando puedan realizar lo que te hace vibrar. Yo me acuerdo que desde que vi psicología organizacional, como hace, no sé, como hace 6, 7 años, era algo que me gustaba, psicología de la salud y psicología organizacional. Son cosas que te llaman la atención, que te gustan, que realmente tú sientes, y eso es muy importante que se escuchen. ¿Y qué sientes cuando escuchas psicología organizacional? Pongan esas palabras en la mente y sienten, si sienten aversión, si sienten alegría, si sienten curiosidad, y eso hace que ustedes realmente vayan conectándose con lo que ustedes son para que puedan tomar una decisión. Listo, es eso que tengo para decirles hoy. Creo que al final son las preguntas, pues me quedaré un rato, no sé si tengan alguna duda ahorita. Pues si gusta, podemos esperar que pueda hacer la intervención Wilson y que podamos hacer las preguntas en conjunto, si les parece. Muchas gracias por lo que nos ha compartido, Jorge. Bien. Y le damos paso entonces a nuestro segundo invitado egresado, que también egresó hace muy poco y quisiera también mencionar en este punto que se ha hecho escuela. Yo siempre se lo digo a la profe Sonia, y es que hacemos una escuela porque casi todas las personas que están hoy compartiendo con nosotros acerca del campo, digo casi porque no todos, creo que de pronto la profe Made no sé si de pronto ella, pero la mayoría, todos han sido egresados y han sido parte de la escuela que ha realizado la profe Sonia en la universidad. Entonces, también hace parte de poder entender esta parte de lo laboral y cómo podemos también generar otras miradas. Entonces, justo con esta introducción, pues me permito presentarles a otro de nuestros egresados, que también es un gusto poder saludarlo, que hace mucho rato no lo había podido saludar. Wilson, bienvenido, muchísimas gracias por compartir en este espacio con nosotros. Y bueno, el espacio es todo suyo. Qué gusto saludarle. Muchas gracias, profe Mafe, profe Sonia, Claudita, Made.
compañero Jorge, qué rico verlos. La verdad es un gusto poderles saludar, así sea por estos medios, pero es una de las ventajas que nos ha traído, que es el podernos relacionar. Tal vez en otro momento, en otra circunstancia hubiese sido un poco más difícil podernos encontrar debido a las ocupaciones y lo demás, ¿cierto? Por ejemplo, impensable quizá que Jorge estuviese con nosotros y compartiendo pues todas estas experiencias con los compañeros, que entiendo ahorita todos están como a la expectativa y mirar quién ofrece más, quién da más, a ver qué nos vienen a decir, quién nos convence, quién nos enamora, porque todo esto lo vivimos hace un tiempo. Recuerdo pues cuando estaba en la universidad y precisamente en el aula de informática por allí, cada uno de los docentes con los campos, con los enfoques también, pues a socializarnos un poco y cada uno allí hablando con nuestro compañero, mira, vamos por este o no, mira este otro aquí y todo lo demás. Y siempre con esa expectativa de saber a ver qué es lo que ofrece. Porque, bueno, creo que ahora la realidad ha cambiado bastante porque en su momento cuando pues mi generación, en la mayoría ingresamos, uno piensa que psicología, bueno, tiene como un imaginario y había un único campo de trabajo, ¿cierto? Luego ya nos fuimos enterando que no es así, que hay distintos campos, hay diversos enfoques y exactamente pues allí fue donde se nos abrió ya la mirada y empezamos a mirar un poco más amplio. Entonces, realmente esos espacios son muy productivos, así que, estimados compañeros, no solo con ese campo organizacional, sino con todos los demás, estar muy atentos, tomando nota, porque no se trata de lo bonito que les vengamos a hablar de nuestro campo, de nuestro enfoque, sino como lo mencionaba Jorge, con quien ustedes tienen mayor afinidad, lo que les hace vibrar y los que realmente lo convenzan, dejando un poco las amistades de nuestros compañeros, sino una decisión pues muy nuestra para poder tomar. Allí pues les comento brevemente, cuando empecé en psicología, bueno, con Claudita, que fue mi compañera de práctica, realmente nunca nos hablábamos, a lo mucho un saludo de lejos y ya, y todo fue así. Y con los compañeros de siempre, pues esto ya se fue dejando a un lado en el momento de tomar esta decisión. Realmente la amistad es algo muy bonito que puede tener otros espacios, ¿cierto? Pero aquí es algo netamente para ustedes. Eso sí, pues les quería comentar porque es algo en lo que a veces estamos indecisos en este momento para tomar una decisión, porque es algo que desde ahorita nos empieza a trazar un camino. Les quiero compartir un poco sobre mi experiencia. ¿Qué fue esto? Tal vez algunos de ustedes se puedan sentir identificados o tomarlo como ejemplo para ustedes, o simplemente les ayude a afianzar su decisión de decir, bueno, deseo este campo, o al contrario, esto me convence que realmente no es lo mío. Entonces les comento un poquito. Dentro de psicología organizacional realmente es un campo muy amplio que les va a abrir, o sea, muchas puertas en este mercado laboral. Y les comento allí, una vez se realizó la práctica en la Unión Temporal Ciudad Sorpresa, en su momento, pues allí le hicimos con Claudia, a otro compañero, Hernán también. Después ya empezó como ese desafío personal, ¿cierto? Bueno, ya tengo mi título en mi poder, ahora sí, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con esa hoja de vida que ya la he venido preparando, que la tenía listada? ¿Dónde la entrego? ¿Por dónde me postulo? ¿Qué hago? Porque es esa tal vez como lo que a veces nos tiene como en esa expectativa y con un poco de temor, quizá, como a ver, ¿dónde será que voy a empezar a trabajar? O tal vez no soy de las personas que tiene familiares en empresas, tal vez no tengo un círculo de amistad muy amplio en esta parte laboral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza esto? Y es allí donde nutre el campo organizacional. Nos brinda pues bastantes herramientas que en el mercado laboral es algo muy apetecido, por así decirlo. Dentro de esto pues me adelanto un poco, sé que la profe Sonia ya más adelante les compartirá pues cada uno de las temáticas que se abordan, pero pues recuerdo bastante que algo en lo que se trabajó es, por ejemplo, o por lo más básico, que son los procesos de selección. En los procesos de selección, pues ya miramos desde el reclutamiento, es decir, de cómo las empresas atraen personal, cómo lo empiezan a realizar de la manera tradicional, ahora pues con las nuevas tecnologías,
Y una vez ese reclutamiento, ¿cómo se hace pues ese filtro de hojas de vida? ¿Cómo se lo realiza más adelante también? Ya, digamos, empezar a estudiar esas hojas de vida, las entrevistas que recuerdo pues hacían los ejercicios en clase y todo lo demás para empezarnos a preparar. Más adelante, después de estas entrevistas, ya como tal, todo un proceso de selección y las demás cosas que se van a ver dentro de este campo. Entonces, selección de personal es algo, es una partecita. A veces se piensa como que es el todo de la psicología organizacional y no es así. Les comparto, pues actualmente estoy laborando en Alcanos de Colombia, es una empresa nacional, creo que algunos de ustedes la conocen, es del servicio de gas domiciliario. En julio cumplo un año, tengo el cargo de analista de gestión humana, pues les comparto algunas de mis actividades para que ustedes puedan ver como los campos de acción o lo que, algunas cosas de lo que se podría realizar sin decir que es todo. Dentro de esto, pues básicamente, como les mencionaba, el proceso de selección. Y esto es algo muy chévere dentro de estos cargos porque tenemos como esa autonomía y se confía mucho en nuestro criterio. Si el analista dice, esta persona debe continuar en el proceso de selección, continúa. Si se descarta a alguien, lógicamente, pues con todos esos datos que allí estamos aportando con ese proceso de selección íntegro, si alguien se descarta, realmente pues queda descartado y no continúa. Es decir, que se confía bastante en nuestra palabra, en lo que, en las decisiones que tomamos, y todo esto apoyado pues también con datos psicométricos, con pruebas de selección, con unos procesos muy objetivos. Dentro de la empresa, pues esa es una de las funciones que realizo, que son los procesos de selección, y de ahí en adelante todo el acompañamiento que va, por ejemplo, la formación, el desarrollo, también dentro de esto, pues, digámoslo así, las inducciones, que es como lo más básico que uno lleva realizando, el acompañamiento, hasta la desvinculación del personal cuando se da. Y todo esto, pues, es algo que el psicólogo dentro de la organización tiene, pues, un papel muy fundamental porque es un área muy, ¿cómo podría decirlo?, muy estratégica. Dentro de las empresas, digámoslo así, siempre hay pues diferentes áreas, la comercial, la parte operativa, bueno, hay diferentes áreas y cada una de ellas tiene su línea directa con coordinaciones, jefaturas, gerencia y lo demás. Mientras que pues el cargo o allí siempre el psicólogo es como un área estratégica porque todas recaen hacia uno, es decir, tenemos como ese conocimiento de las diferentes áreas del personal y todo lo demás. Entonces, algo que aparte de esa objetividad, que es muy importante tenerla, también va sobre nosotros, esa parte humana, porque es como esa área diferente a todas las demás. Cada uno, y es algo pues muy importante, tiene sus indicadores, sus resultados, tiene que cumplir y estamos trabajando en pro de unos objetivos, de unas metas, cada área en algo específico. Pero aparte de eso, pues dentro de nuestra área nosotros tenemos algo adicional, es decir, si bien debo cumplir con algunos indicadores y todo lo demás, pero también va como esa parte humana que difícilmente otras personas la puedan realizar. Es decir, es allí donde el psicólogo pues juega un papel muy importante porque permite visibilizar varias cosas que alguien más no lo ve. Tal vez un administrador, un ingeniero, todos están enfocados al cumplimiento y pues todos quieren ver próspera la organización. Pero a veces dejan de lado ese componente humano que es muy importante. Y es allí pues donde nosotros llegamos con esa innovación, con esa autogestión, con esas nuevas ideas a dinamizar algo. Es decir, algo que tal vez todos habían pasado desapercibido, pero era tan notorio que nosotros pues llegamos allí a identificar eso y empezar a trabajar en esto mismo. Entonces, pues para comentarles sobre esto, dentro del campo organizacional realmente es algo muy bonito si ustedes sienten esa afinidad. También, pues, digamos, es indudable y algo que todos debemos tener claro, que una vez salimos de la universidad, vamos a empezar a buscar esas ofertas, ¿cierto? Entonces, es como una manera que quisiera mostrarles. Digamos, yo recuerdo cuando estaba buscando, pues, mi primer empleo, buscando, pues, en lugares, llevando hojas de vida y todo lo demás.
y ahora, digamos, estoy como del otro lado de la moneda, por así decirlo, del otro lado. Soy yo ahora quien está detrás de esto, buscando nuevos talentos, realizando procesos de selección y todo lo demás. Entonces, indistintamente en el lugar donde ustedes van a trabajar es una organización, ¿cierto? Entonces corresponde y va a tener unos sistemas administrativos y se va a gestionar de determinada manera. Entonces, estar pues dentro del campo organizacional nos permite estar como de esa parte administrativa, de esa parte, digamos, de toma de decisiones, de ese otro lado de la organización, ¿cierto? No hablándolo pues como con cierto ego de tratarnos de subir, no, ni mucho menos, sino que nos va a mirar y nos va a mostrar de esa otra manera cómo nosotros podemos gestionar a este talento humano, qué podemos hacer en pro de este desarrollo. Entonces, esa es mi invitación para ustedes, realmente pues que tomen una decisión evaluando los pros, los contras, determinen cada uno de los campos y ustedes hacia dónde se están visualizando. De aquí pues a un par de años, si se visualizan, digámoslo así, trabajando dentro de una institución educativa, si fuese el campo educativo, en las actividades que van a realizar en una EPS, IPS, nos vemos en una organización, cómo nos planteamos, y por eso es importante escuchar pues dentro de los diferentes campos para ver qué ya el campo de acción como tal. Es decir, una vez yo egrese, ¿cómo voy a estar posicionado? ¿Dónde voy a estar trabajando posiblemente? Si bien en determinada organización, pero ¿desde qué campo? ¿Cierto? Entonces, pues la psicología organizacional nos permite esto. Es algo muy, muy interesante, algo muy bonito, pues que les va a nutrir bastante a ustedes. Y como les mencionaba, es algo que se enriquece de diferentes elementos y dentro de los 3 niveles que pues en su momento vimos, esto se realizaba. En cada uno de esos, pues tomando diferentes elementos que sé pues que al día de hoy ya, o me imagino, cambian bastante, ya están nutridos de nuevas cosas y todo esto aterrizado pues a la nueva época, ¿cierto? En lo que nos encontramos ahora. Entonces, el campo organizacional realmente nos va a permitir muchas cosas y tiene dentro del mercado laboral muchas opciones de las cuales podemos tomar. Tanto así pues que les comento que una vez egresé, inmediatamente no me vinculé si bien a una organización, pero empecé como psicólogo freelance, apoyando a diferentes organizaciones. Dentro de ellas, pues me acuerdo también con Corpo Salud, que escuchaba hace un momento, que ahora está como un sitio de práctica. También pues allí me contactaron para realizar algunos procesos de selección en el Seminario Mayor, bueno, en Admitel, que es una temporal, es decir, en diferentes partes porque es algo que se necesita. Tal vez las organizaciones en su momento no determinan eso como muy importante, o tal vez las pequeñas o medianas empresas, es algo que apenas se está realizando, son empresas locales que están creciendo, pero allí mismo ya identifican la necesidad de ese psicólogo, de alguien que esté encargado de estas tareas, y no solo esas, sino de muchas más. Y posteriormente, pues ya ingreso al Canos de Colombia y hasta ahora pues llevo aquí ya un año y esperamos pues continuar para seguir aportando, ¿cierto? Entonces, compañeros, esas son como mis palabras un poco más hacia la reflexión y espero sea muy productivo para ustedes y estamos pues atentos a resolver cualquier inquietud. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias, Wilson. Pues qué gusto poder escucharles y también ver todo lo que ha pasado para que puedan tener toda esta experiencia. Me gustaría que si tienen alguna inquietud nuestros estudiantes, las personas que se encuentran aquí presentes, que nos la pudieran o abran su micrófono y nos la pudieran ir escribiendo, lo puedan manifestarla, pero sí me gustaría, teniéndolos a ustedes dos aquí y si me permiten poder hacer esta pregunta. Y es, para ustedes, ¿qué creen que fue lo más fundamental que les pudo haber brindado estar en el campo organizacional desde su formación en la universidad y en su práctica? Porque los dos tuvieron unas prácticas que iban desde lo organizacional, pero iban en dos modalidades. Jorge estuvo en el Hospital San Pedro y Wilson, pues como ya nos lo mencionó, estuvo en la Unión Temporal Ciudad Sorpresa. Entonces, ¿nos podrían contar
brevemente como, ¿qué creen que fue como lo más importante o qué pueden haber como vislumbrado que les puedan utilizarlo ahora en su vida profesional, en su vida laboral? No sé si Wilson quiera contestar primero o inicio. Bueno, está bien, Jorge, muchas gracias. Sí, pues, para comentarles allí en eso, algo que nos brindó, y como les mencionaba, estos niveles de psicología organizacional fueron métodos muy claros. Realmente, digamos, empezar a mirar cada uno de los componentes que íbamos a empezar a estudiar. Como les mencionaba, digamos, saber cuál sería el rol ya como trabajadores, como por así decirlo, empleados dentro de una organización. Es decir, qué actividades son las más usuales, qué es lo que podemos realizar, sin decir todo, pero sí, digamos, nos delimitan bastante, no nos delimitan, sino pues nos dejen claro cada una de estas cosas. Como les mencionaba, uno de ellos, los procesos de selección. Si bien es un componente, pero fue algo que se le estudió como claramente, cómo se inicia desde reclutamiento, hojas de vida, entrevistas, informes de selección y todo lo demás. Es decir, cada uno de estos componentes claramente estipulados me parece pues bastante interesante y es algo pues muy característico de la profesonia que nos enseñó en su momento, es decir, tener ya claro cada una de las cosas que íbamos a estudiar, también por ejemplo las evaluaciones de desempeño y cada una pues desde el rol de lo que se realiza. Entonces, cuando ya empiezo a trabajar, miro que bastantes de estas cosas ya las había aprendido, ya las había practicado con mis compañeros, las miré también en mi práctica y todo lo demás. Entonces, miro que cada uno de esos elementos brindados en estos niveles realmente se pueden poner en práctica y es algo que incluso, pues les confieso allí, una vez empecé a trabajar, en algunas ocasiones me tocó regresarme a los cuadernos, mirar a ver cómo era que iba esto, dónde estaba, y decir, ah, claro, cierto, que existe una evaluación de desempeño 360, que existe esto, que las competencias de Martales, bueno, y por allí. Entonces, son cosas que aún atesoro y ahí están esos cuadernos pues, muy bien guardados. Lógicamente que debemos seguirnos actualizando y mucho más, pero son unas bases pues, muy sólidas. Gracias, Wilson. Bueno, sí, yo coincido con Wilson, el tema de, bueno, yo he tenido la oportunidad de comparar como el conocimiento adquirido con profesionales de muchas universidades a nivel nacional y realmente sí se siente como la diferencia de lo que a uno le enseñaron con respecto a lo que otros profesionales, colegas aprendieron. Realmente yo creo que es muy importante de la universidad el tema del desarrollo del pensamiento. Nos ayudan mucho como a ser críticos, a cuestionar, a analizar, y eso realmente, independientemente del campo en el que esté, marca la diferencia, porque obviamente la idea es generar ese aporte. Creo que nos den unas bases sólidas, pues obviamente la universidad, bueno, yo estaba en una modalidad diferente, yo hice solo 2 niveles de psicología organizacional, pero realmente son como las bases de los procesos, saber que existen, cómo se hacen, tener acercamientos con, y eso pues te ayuda, porque inicialmente yo empecé a hacer solo selección en la empresa, pero terminé realizando un plan liderando el programa de bienestar para los trabajadores de planta, que eran, pues mi principal responsabilidad eran 1000 trabajadores, entonces cómo generar acciones o impacto frente a ese tema y igual con la profe Sonia hemos a veces estado en contacto y compartido algunos textos y libros porque realmente pues eso es como lo que hace parte, pero sí siento que realmente uno lo dejan con las bases y como preparado para enfrentarse, pero más que el tema teórico que te puede brindar es más como el tema a nivel cognitivo en el desarrollo del pensamiento, creo que es lo más importante y aporte que deja la universidad con respecto a lo que uno pueda enfrentarse en el mundo laboral. Muchas gracias, Jorge. Y hay como pues ustedes entenderán por el tiempo, pues realmente tenemos también a continuación nuestro campo jurídico. Voy a hacerles una última inquietud, transmitir una inquietud que nos han planteado Carolina y nos dice, ¿de pronto también tiene que ver con el marketing o eso ya se va por otro lado? Supongo que es la psicología organizacional, tiene que ver con el marketing o se va por otro lado. ¿Quién quisiera responder? Bueno, también las profes. Quien tenga... Bueno, yo quisiera contestar.
Bueno, mira que el marketing es todo, realmente marketing en y sobre todo en este momento es todo, o sea, todo tiene que ver con marketing. Realmente, si tú vas a un proceso de selección como candidato, tienes que hacer marketing personal, cómo tú te vendes, cómo realmente en un espacio de 15, 20 minutos, cómo demuestras lo que tú eres, lo que sabes, cómo generas empatía con el evaluador, porque si bien son procesos que entre comillas son objetivos, pues hay mucha subjetividad también ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para vender eso? Las empresas o dentro de las áreas en las que tú estés también es marketing, cómo tú vendes una idea, cómo muestras que es importante, cómo muestras el beneficio que trae para la organización tomar un plan o una actividad que cuesta 100 millones, 50 millones. Y realmente también la parte de marketing es muy importante en este momento, sobre todo marketing digital. Incluso yo empecé a estudiar marketing digital porque vi como la oportunidad y la necesidad en esta área y si realmente se complementa frente a lo que uno realiza desde psicología organizacional. Entonces, si te gusta, lo vas a ir viendo cómo se van encontrando en el camino. Ahora bien, profe Mafecita, yo creo muy importante complementar y es que dentro de la malla curricular de organizacional, especialmente en la 3, tenemos solo un tema, ¿no? Que está relacionado con psicología del consumidor, digamos, es una mirada un poco más amplia, pero que efectivamente nos da una línea bien importante a lo que ha planteado Jorge, por un lado. Y segundo, es importante contarles, por ejemplo, que dentro de las interdisciplinarias ustedes pueden tomar claramente cursos en otros programas. Nosotros ofrecemos un servicio justamente a mercadeo y hay una materia que se llama así, psicología justamente del consumidor. Y es donde, digamos, desde el servicio que prestamos, nosotros movilizamos un poco la mirada hacia cómo esos procesos psicológicos se impactan a través de estrategias del mercadeo, del marketing, bueno, y demás. Entonces, creo que es importante que ustedes reconozcan también que a través de las interdisciplinarias pueden encontrar otro proceso complementario de formación. De acuerdo. Muchísimas gracias, profe Sonia. Y bueno, yo quiero extender mi gratitud a todo este equipo que ha logrado unirse el día de hoy. Muchas gracias, profe Sonia, por todo su liderazgo en este espacio. Le agradezco también a la profe Claudia, a la profe Madeline. Le agradezco sobre todo y me agrada mucho que esta posibilidad nos haya dado la oportunidad de contar con Wilson y con Jorge en este espacio. Les agradezco muchísimo porque son nuestros egresados, son egresados muy recientes y que nos da mucho gusto verles, saber que están trabajando en las áreas que realmente les gusta y ver que todo ese trayecto de su formación académica pues tiene estos frutos, así como los vemos en ustedes. Yo les agradezco de verdad y creo que hay muchos elementos que quedan como de inquietud. Entonces, si salen en el camino, yo les compartiré la información para que ustedes muy amablemente nos puedan responder y poder compartirles la información con el resto de los chicos de quinto semestre. Sí, claro, profe Mafecita, yo quiero finalmente, como coordinadora del campo, pues decirles a todos que pues de mi parte yo estoy muy agradecida, soy creyente, claro, con quien no pues lo respeto, pero quiero decir que soy muy agradecida con Dios y con la vida por ponerme específicamente en la Universidad de Nariño para cumplir una meta bonita, porque escuchando a todos los que están acá, que son mis egresados, menos la profe Mafecita, ¿cierto? Entonces me hace dar cuenta, primero, que ya tengo algunos años. Segundo, me emociona realmente, ¿no? Me emociona porque es ver que estamos aportando todos como universidad en un bien común. Yo quiero decirles que de mi parte, desde mi pregrado, conocí la psicología organizacional y desde ese entonces me enamoré de ella. Pero creo que pasé de un enamoramiento a una fase de amor verdadero. Y siento yo que de mi parte no puedo decir que estoy tragada de la psicología organizacional, ni solamente enamorada, sino totalmente comprometida con este campo, que yo lo amo, ¿cierto? Que me ha permitido ser mejor ser humano. Sí, todos sabemos, claramente, perfectibles, totalmente, con esa capacidad de aprender, de reconocer mis errores, de saber que debo mejorar como persona, como ser humano, como trabajador, como compañera. Pero creo que este campo me ha posibilitado, digamos, ser un poco más sensible a escuchar a los trabajadores, a reconocer el potencial en la gente, a reconocer específicamente que no somos perfectos y que necesitamos mejorar.
Y mis queridos jóvenes, mis queridos compañeros, saber que necesitamos aportar mucho afuera, que las organizaciones nos necesitan con esa mirada amplia, con esa mirada de humanizar, más allá de esa mirada capitalista de cómo te exploto, como muchos deben estar pensándolo, y mis egresados saben por qué lo digo, porque casi que siempre llegan a veces al sexto semestre con esa mirada, ¿no? El psicólogo organizacional aporta a explotar a la gente, ¿no? Y yo sí quisiera decirles que la invitación que yo les hago desde esta malla curricular es que nosotros estamos humanizando, ¿no? Para humanidad cuenta que efectivamente los seres humanos son importantes en las organizaciones, invitarlos a que se unan a este pero reto que creo todos lo estamos desafiando. Le agradezco a las profes que acompañan. Para mí es un gusto compartir con ellas, aprender con ellas. Igual a mis dos esposos, que los quiero muchísimo, ellos lo saben. He aprendido cantidades, montones de ellos. Gracias, Jorgito. Gracias, Wilson. Los quiero mucho. Les mando un abrazo bien grande. Muchas gracias por estar acá y que Dios los bendiga también en esos proyectos tan importantes que tienen a nivel laboral. Muchas gracias, profe Mafecita, a usted por moderarnos, por escucharnos y retroalimentarnos. No, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les extendemos un abrazo muy fuerte y bueno, que sigan con bienestar, con salud y con toda la protección y cuidado en este tiempo. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy amables y que estén muy bien, que les vaya muy bien. Qué gusto verles.